Muy buenas noches. Vamos a dar inicio con uno más de los podcasts de la Casa del Tarot. En esta noche nos acompaña Ricardo Sayas, quien es un físico, quien nos va a dar una aproximación o una explicación acerca de los agujeros negros. Muy buenas noches, Ricardo Sayas. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme una vez más. Ok. Bueno, vamos a dar inicio con esta entrevista. Primeramente, quisiera que nos explicaras a grosso modo o que nos dieras una aproximación al público que sigue a la Casa del Tarot acerca de qué es un agujero negro. Ok, es una pregunta interesante y muy bonita. Los agujeros negros llevan ya algo de tiempo dentro de lo que es el conocimiento de la astrofísica como objetos predichos y pues ha sido bastante bueno que a últimas fechas han sido de alguna manera confirmados. Los agujeros negros son el estado final de una de las formas posibles que puede tener una estrella. Existe un cálculo teórico debido a un astrofísico hindú apellidado Chandrasekhar, que se llama el límite de Chandrasekhar, en el que él propone una masa de 3 masas solares como máximo suficiente como para que una estrella pueda colapsarse en su fase final y generarse a partir de ese proceso un agujero negro. Es decir, que estrellas menores de esas masas no van a poder convertirse en agujeros negros, se convierten en otros objetos. Un agujero negro es un objeto bastante singular porque es un objeto de dimensión cero, es decir, no tiene tamaño, pero que tiene a su vez un peso enorme, una masa enorme, y esa masa enorme lo vuelve un objeto bastante especial porque, como sabemos, la masa de la Tierra es la que nos hace a los seres humanos estar parados sobre ella, es decir, la masa de la Tierra es la que nos atrae hacia la Tierra. Y en el caso de un agujero negro, puesto que es una masa gigantesca, va a tener también un campo gravitacional muy intenso. Entonces vamos a tener un objeto muy singular, de dimensión cero, pero con un campo gravitacional excepcionalmente intenso, muy fuerte. Que un objeto tenga un campo gravitacional muy fuerte, concentrado en un punto, eso genera efectos físicos bastante interesantes porque todos los objetos que pasen cerca de él van a ser atraídos hacia ese objeto y la física que ocurre en las cercanías y dentro del agujero negro son meras especulaciones porque realmente no la conocemos, es decir, no conocemos la física que opera dentro de un agujero negro, tenemos una idea muy vaga de lo que ocurre alrededor de algo que los astrofísicos llaman el horizonte de eventos. Y pues precisamente esas características que adquiere el agujero negro una vez que se forma lo convierten en un objeto bastante interesante. Me alegra decir que pues se han confirmado la existencia de estos objetos en el centro de nuestra galaxia. Una doctora, una astrofísica estadounidense hizo algunas observaciones bastante interesantes, donde observan que las estrellas que están muy cerca del agujero negro están moviéndose a velocidades altísimas para ser objetos gigantes. Imagínense ustedes un sol moviéndose a velocidades grandísimas. Uno podría preguntarse cómo es que no se desintegran. Bueno, pues porque las fuerzas que están operando sobre esa estrella son estables en ciertos rangos,
no están tan cerca del agujero negro que está en el centro de la galaxia como para que las desintegre. Pero las observaciones, y hay algunos videos de esas observaciones bastante interesantes, que compartiremos una liga con ustedes después para que puedan observar cómo se comportan las estrellas cerca del agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea, y puedan observar esos movimientos estelares en tan poco tiempo, las órbitas elípticas de esas estrellas. Los agujeros negros son muy interesantes, pueden ser grandes, muy grandes, como el de la galaxia M87, que es una galaxia prácticamente esférica, producto de una fusión de muchas galaxias. Es una galaxia viejísima, producto de la fusión de muchas galaxias. Eso quiere decir que ha habido varios agujeros negros que han colisionado entre ellos de las otras galaxias que se han fusionado y que han formado un superagujero negro tan poderoso que es posible ver actualmente en el óptico, en la parte óptica del espectro electromagnético, un jet de muchísimos millones de años luz. Afortunadamente el jet no apunta hacia la Vía Láctea y no apunta para nada cerca de nuestra posición en la Vía Láctea, cerca de la Tierra o cerca del Sol, porque la energía es tanta que seguramente hubiera perturbado de alguna manera nuestra posición en la Vía Láctea. Son, en pocas palabras, objetos fantásticos, emocionantes realmente los agujeros negros. Ok, ¿cómo detectamos a un agujero negro? ¿Cómo es detectado? Pues es una pregunta interesante, porque un agujero negro en principio es un objeto invisible, en el sentido de que toda la luz que pasa cerca de él es absorbida por el agujero negro debido a la deformación del espacio-tiempo. Esa deformación del espacio-tiempo es debida a la intensidad, a la magnitud de la intensidad del campo gravitacional. Toda la luz que pasa cerca de él es absorbida y por lo tanto no es posible verlo como vemos a una estrella, como vemos al Sol, como vemos a un planeta que refleja luz. Es decir, los agujeros negros no reflejan luz porque la absorben toda. Entonces la única manera de detectarlos es por los efectos que ejerce sobre el espacio alrededor. Pero los efectos son muy notables. Como les mencionaba hace rato, el efecto que tiene el agujero negro en las estrellas muy cerca del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia es hacer que tengan unas velocidades de rotación, velocidades de traslación alrededor del agujero negro muy altas. Es otra forma de observarlo o de pretender detectarlo. Es algo como esto, una similitud es: si tenemos una persona, un hombre invisible, una manera de observar es cuando se sienta en un sillón. No lo podemos ver, pero cuando se sienta en un sillón observamos que presiona el sillón cuando se sienta. Sí. Es decir, un efecto en el espacio alrededor del agujero negro. Esa es una de las maneras que nosotros tenemos. Ahora, aquí viene una cuestión interesante. Los primeros agujeros negros que nosotros podemos detectar son los que están siempre en el centro de las galaxias. Es decir, asumimos actualmente que el centro de toda galaxia tiene por lo menos un agujero negro. Pero vienen cosas interesantes. Se pueden tener colisiones de agujeros negros que no están en los centros de las galaxias necesariamente. Es decir, que entre ellos se han absorbido, que han chocado, y la magnitud de esas colisiones es tan grande que generan perturbaciones
en el espacio-tiempo que son detectadas por las ondas gravitacionales. Y recientemente, en un experimento detectado en el observatorio LIGO en Estados Unidos, detectaron ya al menos una colisión de agujeros negros. En observaciones estadísticas para determinar si estas han sido colisiones también de agujeros negros. Otros eventos astronómicos pueden también generar estas perturbaciones y generar ondas gravitacionales detectables por LIGO, pero pueden ser colisiones de otro tipo de objetos también muy de magnitudes muy intensas. Estrellas de neutrones, enanas blancas y objetos muy masivos, compactos, muy masivos, que también pueden generar este tipo de perturbaciones. Claro, con todo lo que nos has explicado, pues puedo entender que el impacto entre agujeros negros puede crear una singularidad en el universo que es detectada o leída de alguna forma. Y la otra pregunta es, ¿un agujero negro puede desaparecer? Oh, sí. Primero, la primera parte es que cuando dos agujeros negros colisionan, lo único que obtienes después es un agujero negro, otro agujero negro, pero más masivo. Es decir, lo que va a pasar es que va a tener más masa y va a aumentar la intensidad de su campo gravitacional. Y la segunda parte de la pregunta es que, debido a los trabajos de el astrofísico inglés muy famoso, que estaba en una silla de ruedas, Stephen Hawking, exacto. A él se debe el concepto de la evaporación de los agujeros negros. Él hace cálculos y determina que un agujero negro puede evaporarse, entre comillas evaporarse, porque uno de los efectos de interactuar con el medio circundante al agujero negro es que existe un proceso de desintegración de partículas, y esto a la postre va haciendo que el agujero negro se desintegre. Evidentemente esto va a suceder con agujeros negros aislados, agujeros negros que ya no están absorbiendo materia, y pues bueno, ningún proceso en el universo es eterno, Incluso los protones, que se supone que tenían una vida, se supone que tienen una vida media enorme, según el modelo estándar de la física de partículas, incluso los protones van a desintegrarse. Entonces, pues los agujeros negros no podían ser la excepción. Aquí hay que aclarar algo, no conocemos la física exacta de los agujeros negros en el interior de los agujeros negros. Afirmar que los agujeros negros van a desaparecer forzosamente del universo como lo conocemos es una afirmación muy fuerte. La evaporación Hawking es precisamente un trabajo de un astrofísico que propone que los agujeros negros pueden desaparecer. Pero dado que no conocemos la física interna de los agujeros negros, no podemos afirmar categóricamente que esto deba suceder de esta manera. De acuerdo, pero también, dado que nos estás comentando que los agujeros negros pueden desaparecer, yo volvería a la teoría de que en efecto el universo pues en algún momento también va a desaparecer, al mismo tiempo que pues así como se originó a partir de, digámoslo así, una nada, también los agujeros negros son los causantes de la propia extinción del universo. Ahora la pregunta es, ¿los agujeros negros también contribuyen a la desaparición de las estrellas, a la desaparición de las galaxias y contribuirán eventualmente a la extinción del universo como lo conocemos?
Yo no lo vería como la extensión del universo, yo lo vería como una parte del proceso de la evolución del universo. Una teoría, más bien una hipótesis, es que el universo va a desintegrarse absolutamente de todo a todo. Es decir, el universo va a terminar como un vacío frío y oscuro dentro de muchísimo tiempo. Pero vuelvo a la afirmación que hice hace rato. Mientras no conozcamos la física interna de los agujeros negros, es decir, mientras no sepamos qué ocurre dentro de un agujero negro, no podemos afirmar que el universo va a desaparecer. Una de las posibilidades, después de esto que acabo de decir, es que una de las muertes finales del universo sea un vacío oscuro lleno de agujeros negros. Objetos muy masivos, con campos gravitacionales muy intensos, pero lejos entre ellos distancias infinitamente grandes, que prácticamente no exista interacción entre ellos. Esa es una posibilidad. La otra es que absolutamente todo se desintegre y el universo termine siendo un lugar oscuro y frío y de edad. Entonces, hay varias posibilidades. Yo lo que puedo decir en ese sentido es que mientras no tengamos la información suficiente para hacer más conjeturas, para afirmar con un poco más de fuerza cuál puede ser la posibilidad de la muerte final del universo, pues entonces vamos a tener muchas posibilidades. Y esto es interesante porque al final todas estas incógnitas pues generan nuevas formas de hacer preguntas, nuevas formas de investigar cómo tratar de responder esas preguntas, y eso es lo principalmente más rico que puede suceder, puesto que las mentes cada vez más jóvenes que quieren saber estas respuestas van a tener como retos van a tener que buscar formas de poder responder todo esto. Eso es lo más, pienso yo, es mi perspectiva de la ciencia, es para mí lo más interesante. Mientras tengamos dudas y mientras tengamos ganas de responder esas dudas, vamos a tener que buscar maneras de responder todo esto, porque esa es una manera de conocer la realidad. De acuerdo, muchísimas gracias por tu explicación acerca de los agujeros negros, Ricardo Zayas. Este ha sido uno más de los podcasts para la Casa del Tarot. Amigo mío, ¿alguna bibliografía, algún libro que quieras recomendar a los principiantes o a los que apenas empiezan a abordar el tema antes de terminar la entrevista? Pues les sugiero que lean el libro Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking, pero pues actualmente existen bastantes libros interesantes. También tiene bastantes libros interesantes Roger Penrose, Stephen Hawking, un libro muy bonito, Navegante solitario, sobre la vida de Albert Einstein, me parece que es del Fondo de Cultura Económica. Es un libro de divulgación muy bonito, escrito por Peña, el mismo Peña del libro de mecánica cuántica que todos en la facultad llevamos. Y cualquier libro de divulgación es bastante bueno, porque da bastantes pistas, bastantes claves, bastantes avances sobre el área, y pues eso es lo que les puedo recomendar por el momento. Muchas gracias, amigo Ricardo Zayas. Esto ha sido todo esta noche para la Casa del Tarot
Gracias y hasta pronto.